Cuando tú sentiste el deseo de instrucción acerca de estos estudios, llamados Nuevo Pensamiento, en ese momento se despertó o nació el Cristo en ti. El Cristo que ha de venir en esta era no es el Maestro Jesús de Nazaret que vuelva a nacer en el planeta Tierra. Es la conciencia de lo espiritual plenamente funcionando en el individuo. Es el convencimiento de que lo espiritual existe. Y en realidad es el ser perfecto, o la gran verdad interior, el ser superior, el Cristo cuyo nombre es Yo Soy. La estrellita en el corazón representa el átomo permanente que en cada encarnación es colocado en ese punto por las entidades constructoras encargadas de ensamblar nuevamente un cuerpo físico para ti. Es la chispa que eres, has sido y serás siempre tú, saltada del gran sol central leonesa. Contiene tu diseño, patrón arquetipo, tan tuyo, personal y único como tu huella digital. Es el Hijo unigénito del Creador, que jamás repite. ¿Qué de dónde salió el nuevo pensamiento? Pues verás. 4542 años después de Adán, le nació un retátaro nieto que fue llamado Enoc, esto según la genealogía de Adán en la Biblia. O sea, que un bisnieto de Adán, cuyo nombre fue Cainán, tuvo un bisnieto y ese fue Enoc, quien se distinguió de otros Enocs, siendo padre de Matusalén, el hombre que vivió más años en nuestra tierra. Matusalén vivió 969 años. Por eso persiste el refrán, eso es más viejo que Matusalén. Enoc, pues, fue un hombre santo que la Biblia dice de él, que anduvo siempre en la presencia de Dios, Génesis 5. Dice además, que Enoc al fin desapareció, que se lo llevó Dios. Que no murió. O sea, que trascendió. Ya sabes que así se van del planeta los iluminados. Enoc fue el primer sabio de la era adámica, o sea, de nuestra civilización, tan sumamente notable, adelantado e iluminado que, en un mundo como aquel en que no había ni correos, ni caminos, ni periódicos, ni comunicaciones, su sabiduría se regó por todos los países y en cada país se usaban sus enseñanzas y lo llamaban con un nombre de acuerdo con el lenguaje del país. En Egipto lo llamaban Taas, el dios Taas, escriba de los dioses, que significa 2 veces grande. Y este título de escriba de los dioses comprueba que sus enseñanzas fueron conservadas en caracteres, en piedra o papiro, etc. Pero conservadas. En Grecia lo conocían como Hermes Trimegisto, o 3 veces grande. En Fenicia lo llamaron Cadmas, 5 veces grande. Cada país se lo quería apropiar. Él sabía todo lo que hay que saber en la Tierra y en el cosmos, y lo grande es, que lo dejó escrito. Para aquella época en que no había libros, su enseñanza ocupó 42 volúmenes de cuanto se puede uno imaginar, cosmogonía, cosmografía, cosmología, geometría, llamada entonces matemáticas, astrología, numerología. También fue el autor de la Cábala y el Tarot, de los 7 principios universales, ver el maravilloso número 7, de toda la magia de los sacerdotes egipcios del templo de Heliópolis. Cada una de estas enseñanzas contiene la verdad. No toda la verdad, pero la reunión de todas es lo que va formando el conocimiento de la divina sabiduría. Muchas personas se creen en posesión de la única verdad, porque pertenecen a alguna secta que enseña una o más ramas de la verdad, y por lo general, se fanatizan y cierran su mente a toda otra faceta que se les pueda señalar. Esto es lo que llamamos los metafísicos, la posición de la rana en su pocito, que no cree en las cimas de los árboles porque no alcanza a verlas. Andando el tiempo, vino el Maestro Jesús como avatar de la era de Piscis, anterior a la nuestra, nació en la raza judía y fue educado en la secta Iseinyan, que conservaba toda la tradición de Enoc, es decir, toda la verdad, destinada a ser conocida por los humanos en el planeta Tierra. Nació en un momento difícil para la raza judía, ya que estaba subyugada por el Imperio Romano, y tenía que seguir las normas e ideas romanas. No es noticia nueva que Roma se destruyó por su orgullo. Roma representa metafísicamente la cabeza, en el sentido de voluntariedad humana, y la palabra Roma significa cabeza, intelecto, exaltado, altura, fuerza, potencia, poder, en contraste con Jerusalén, que representa el corazón. Ya sabes, que ambas cosas, cabeza y corazón, tienen que andar juntos para producir sabiduría. El conocimiento intelectual es una cosa, pero la sabiduría es otra. Roma adoraba el intelecto. Roma no podía soportar que los cristianos seguidores del Maestro Jesús, judío y sabio, con la sabiduría del amor y la inteligencia, amenazaran derrumbar la arrogancia del intelecto romano con la mansedumbre del corazón israelita. Israel simboliza el espíritu, y no solamente persiguieron, torturaron y mataron a los cristianos,
sino que quemaron todo lo que proviniera de la enseñanza judía. Enoc fue judío y fue originador de sabidurías peligrosas para el Imperio Romano. Cuando la Iglesia Apostólica se convirtió en romana, los jefes condenaron todo lo que oliera a judío, dizque para quitarle al Hijo de Dios ese estigma, y trataron de marcarlo, Galileo, con lo cual pretendían que no fuera enteramente judío, pero por más que hacían no podían suprimirle a los padres de Jesús su ascendencia a la casa del rey David. Lo único que podían era tratar de transmutar la ideología del maestro por una que ellos fueron fabricando poco a poco, y que fueron llamando los dogmas y leyes de la Iglesia, para lo cual tenían que hacer desaparecer todo lo que recordara a Enoc, quitando toda mención de su nombre en las Sagradas Escrituras, y destruyendo todos sus libros. Andando los siglos, aparecieron 2 ejemplares del libro de Enoc. Uno en Abisinia y otro en Etiopía. El de Abisinia fue a tener a Rusia. El de Etiopía a Inglaterra. La copia etíope fue guardada bajo muchos candados en la abadía de Westminster, donde desapareció totalmente de la circulación por las controversias que suscitaba cualquiera mención de Enoc. La copia rusa le ocurriría lo mismo, ya que jamás se ha vuelto a mencionar. Un día, un arzobispo anglicano que por su alta jerarquía podía hurgonear y registrar en la abadía, leyó en el libro de Enoc. Y le llegó el momento a la enseñanza metafísica. Hace más de 100 años, el arzobispo anglicano hizo traducir al inglés lo que él consideró un descubrimiento sensacional, el principio de mentalismo, y lo lanzó al público. Pronto se formó la Asociación del Nuevo Pensamiento, basada en ese principio. De allí surgieron una por una todas las sectas y grupos de enseñanza metafísica tales como la Ciencia Cristiana, la Ciencia Divina de California, Unity en Kansas City, Emmett Fox en Nueva York con el Cristo Sanador y ahora los movimientos aún más avanzados como el Puente a la Liberación y la Actividad Yo Soy, bajo los auspicios de los ascendidos maestros de la sabiduría. Nuestro movimiento, la Asociación Saint-Germain, participa de todas estas enseñanzas nombradas y hemos tildado nuestra revista, El Nuevo Pensamiento, en honor a Enoc, ya que ese nombre significa en el simbolismo bíblico y metafísico, entrada a un nuevo estado de pensamiento. Metafísica del carnaval. Reseña histórica. El carnaval tuvo su origen en fiestas milenarias de carácter pagano, como el culto al buey Apis en Egipto, a Baco en Grecia, en las Lupercales y Saturnales romanas y las que tenían lugar durante la recolección del muérdago en Galia. En dichas fiestas, los sacerdotes y las congregaciones sacerdotales portaban máscaras correspondientes a su deidad, que generalmente eran figuras humanas con cabeza de animales diferentes. Estas celebraciones se hacían en medio de alegres bailes que llegaban al desenfreno. Tales fiestas casi desaparecieron a raíz de la cristianización de esas naciones, para reaparecer en la Edad Media antes de la Reforma, especialmente en Italia, aunque con carácter menos licencioso, pero aún muy popular y desordenado, precedido por la personificación de Momo, dios de la burla y el sarcasmo, cuyo cetro de bufón era símbolo de la locura. Luego se canaliza ese desbordamiento de instintos hacia la expresión artística hasta culminar en los famosos carnavales de Venecia, Roma, Florencia, Turín, Río de Janeiro, etc. Es instinto humano sacar a relucir algo que cause admiración en otros, pero a la vez mantenerlo exclusivo. En el modelo original de alta costura, por ejemplo, el empeño del diseñador es que no le copien su creación, sin embargo no puede lograrlo porque el objeto es hacerlo famoso. El otro instinto, el de imitación, pone a todo el mundo a copiar o a codiciar. El modelo, el artículo o lo que sea, comienza a circular, se populariza porque llega al populacho, y finalmente se vulgariza porque cunde en el vulgo. Lo que así desmerita, porque ya lo vende hasta el bonero, se hace repugnante y se desprecia. En la antigüedad pagana, no había pueblo que no poseyera una imagen de su divinidad. Egipto con su buey, su gato, su chacal, es un ejemplo burdo. Grecia encarnó a las altas virtudes en seres humanos, y todos acostumbraban ritos, ceremonias y procesiones para divulgar el culto. La imagen era paseada en procesión por las calles, el pueblo le lanzaba flores y los sacerdotes quemaban incienso y salpicaban a la muchedumbre con agua perfumada y magnetizada, o sea, bendita, y de allí se desprendió el carnaval tradicional, el disfraz, la máscara, el papelillo, y finalmente el agua. Los metafísicos sabemos que todo pensamiento, todo sentimiento lanza al aire su vibración particular, que esto se acumula, se adhiere, por atracción, a otros de su propia frecuencia, formando grandes masas de energía magnética y que, por la misma ley de atracción, se anexa a todo aquel que esté propenso a idéntica emoción, llegando a aumentarlo hasta el frenesí, el desenfreno, la violencia, etc.
Esta es la verdad de que los psicólogos llaman el delirio colectivo. El agua es símbolo de emoción, y es completamente natural que el populacho, inculto y carente de otros medios de expresión, recurra a lo similar en su propio estado de ánimo, lo cual, al mismo tiempo actúa como compensador, ya que enfría o apaga la fogosidad que pudiera traducirse en actos irremediables. He aquí la contestación a la pregunta que se hizo en los afiches: ¿por qué carnaval con agua? El populacho no sabe contestarla, ni tampoco algunos de los que la preguntan. Total, que el rito delicado, ideal, ofrenda de adoración a una imagen amada, el culto reverente y representativo de la más excelsa emoción o del arte exquisito, al lanzarse a la calle, al popularizarse, al vulgarizarse, se convierte en repugnante, sin virtud ni valor alguno, despreciable. Después de todo exceso viene la reacción, el arrepentimiento y el propósito de enmienda simbolizados por la ceniza que coloca el oficiante en la sede del pensamiento, la región frontal. La reacción ocurre muy apropiadamente, en la sobriedad del día miércoles. El miércoles es el centro de la semana. Representa el balance, el equilibrio. No es tristeza. Es aplomo. Sigue siendo Mercurio, pero en reposo. No es otra cosa que la ley del ritmo exteriorizada. Cada vez que la Tierra da una vuelta, nace otro día. Un día nuevo que trae el resultado de lecciones aprendidas el día anterior. En todo se aprende y se evoluciona. En el carnaval se aprende el precio de la violencia y el exceso. Ya este año comenzó el gobierno a defender al ciudadano tranquilo de los excesos del intranquilo, porque carnaval con agua. Así hace meditar a los intranquilos, a los ignorantes, a los niños en el espíritu. Toda basura, todo desperdicio y podredumbre se debe quemar. La ceniza que el oficiante coloca en la frente de una persona, que se supone ser ya reflexiva, representa precisamente ese gesto que hacemos todos cuando tiramos al cesto lo que ya no nos sirve. Aquello va a parar al crematorio de basuras. El carnaval, ese carnaval en que el ser humano ansía transformarse en otro ser diferente a él mismo, o sea disfrazarse, ocultar su rostro detrás de otro rostro para así desdoblarse y actuar libremente, la máscara, y ese otro en que simplemente se cargan de adornos y mojigangas festivas las personas ingenuas e inocentes, son representativos de frustración, el primero, y niñerías, el segundo. Los niños deliran por ponerse los trajes de mamá y papá y jugar de gente grande. Por eso es que la verdadera gente grande pierde el gusto por el carnaval, la farsa, el disfraz y la máscara. Los apóstoles del Maestro Jesús conocían muy bien el efecto de las vibraciones, sobre todo el de la radiación. No es lo mismo. La radiación es la influencia que ejerce la altísima vibración de la luz sobre la masa de obscuridad. La idea irradia luz. La idea del descarte de todo lo inservible, de lo que nos atrasa y estanca, es el impulso de progreso. La molestia induce a buscar el acomodo, y por lo tanto esa es su parte positiva. La vista de la ceniza misma, cumple ese propósito. Por eso te dije que no es triste sino que es el aplomo de Mercurio en reposo. Siempre en miércoles, llamado de ceniza, se siente una serenidad llena de promesa. Por más que intenten entristecerlo los que ignoran la metafísica, no hay tristeza en el ambiente durante la Cuaresma, ni en la Semana Santa ni en miércoles de ceniza. Caracas, febrero de 1970. En el próximo número, resumen metafísico de la Semana Mayor. Pequeño método para comprender la Biblia. La Biblia es el libro más monumental y discutido de cuantos se han escrito, no en balde Cecil B. DeMille, el famoso director cinematográfico, caracterizado como el movilizador de las grandes masas, en la reunión que celebraba con sus colaboradores para decidir la realización de su obra maestra, Los 10 Mandamientos, y a lo cual ellos se mostraban reacios, alegando que era un tema ya muy trillado, obtuvo la unánime aprobación al exclamar: ¿cómo vamos a desperdiciar 10.000 años de propaganda bíblica? Lo cual era cierto, y tal cosa, es debido a que todo el que lee la Biblia encuentra algo de valor. La Biblia es sin duda alguna un libro misterioso. Por esto es que ejerce tal atracción, y ha ejercido la misma atracción a través de las edades. Todo el que la hojea encuentra algo que lo intriga o algo consolador, algo alarmante, algo interesante o algo de sí mismo, y es que en ella están expuestas la poesía, la novela, la historieta, el relato detectivesco, el drama, la verdad, la mentira, el buen ejemplo, el mal ejemplo, lo sublime, el crimen, el cielo, el infierno. Y al fin el desconsuelo de no comprender su propósito. El lector la cierra, la pone a un lado, no la vuelve a abrir, pero si algún día la hojeó y le ocurrió lo que acabo de esbozar,
me atrevo a asegurar que si se tropieza con este pequeño método para ayudar a comprenderla, lo adquirirá de inmediato, tal es la fuerza que ella despide, pues la Biblia es la verdad. Ella es una vorágine de poderosísimas vibraciones. No tienes por qué creerme. Compruébalo. Primero y principal, la Biblia no es una historia del pueblo hebreo. Si tiene partes históricas, indudablemente, pero debes saber que nadie jamás ha logrado concordar los relatos bíblicos con los datos históricos que se conocen, de ninguna de las naciones de la antigüedad que aparecen en la Biblia, y parece ser que, por ejemplo, el brillante geólogo escocés, Hugh Miller se volvió loco por tratar de reconciliar el Génesis con los archivos geológicos. La verdad es que la Biblia es un recuento de todos los estados de conciencia por los cuales pasan, o puedan pasar, los humanos en su evolución. Es pues, la evolución del alma presentada en una serie de estampas, o imágenes gráficas, denominadas parábolas, pues la parábola tiene la ventaja de no cambiar jamás el sentido de un relato. Si tú le refieres un caso a un amigo, puedes tener la seguridad que mañana por la mañana si alguien te devuelve el relato, no reconocerías en él el caso que tú lanzaste ayer. Tal es la variedad de personalidades que le imprimen su concepto al mismo caso, y la multitud de conceptos que lo manosean. Pero la parábola, como es un cuadro gráfico, no tiene variante posible, o mejor dicho, las palabras con que le pinte el cuadro, a quien sea, no pueden adulterar ni transformar la intención básica. El cuento original, por más que le agreguen o le resten, siempre conserva su estructura. En el idioma hebreo, cada palabra es un compuesto de una variedad de ideas o significados, por lo tanto, lo que una palabra señala se comprenderá por la situación que la rodea. Por ejemplo, la palabra hebrea ya'am puede significar día, o calor, o etapa, o tiempo, o periodo de tiempo, o edad. El calor se considera propio del día. La noche es del frescor. De manera que cuando se dijo en hebreo que Dios creó el mundo en 7 días, lo más apropiado es tomar periodos de tiempo como traducción lógica y expresarlo. Dios creó la tierra en 7 etapas. Los 5 libros del Pentateuco, de los cuales Génesis es el primero, siempre han sido acreditados a Moisés, pero parece dudoso que él sea el autor, en cuanto a que en las leyendas y jeroglíficos del antiguo Egipto, Caldea y otras naciones aparecen relatos casi idénticos a los del Génesis. Parece pues, que Moisés no hizo sino editar las leyendas de las edades y compilar con ellas una historia alegórica de la creación. El hombre está constantemente buscando conocer el origen del universo y de sí mismo, pero toda su búsqueda ha sido de naturaleza científica y en un plano material. Por regla general, le atribuye el comienzo de la materia a los átomos y células, pero mucho ha perdido su captación ya que la acción de estos es invisible a los ojos físicos. Ahora vamos a empezar a buscar el origen de todas las cosas científicamente en el reino mental, y decimos científicamente, porque los descubrimientos que se están haciendo, de la mente y sus potencialidades, pueden ser comprobadas por la aplicación de sus leyes, ver Principios Universales, en el maravilloso número 7, tercer libro de la serie, Metafísicas al alcance de todos, de la misma autora. La Biblia no intenta enseñar historias ni biografías, y prueba de ello es que, como historia, adolece de infinidad de lagunas aún insalvables para el intelecto actual, y como biografía no contiene ninguna vida con rasgos suficientemente trazados como para encajar cronológicamente. Ella es una gran clase de psicología, y es el mayor compendio de metafísicas jamás escrito. La Biblia es, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en su significado interior o espiritual, un archivo de las experiencias y el desarrollo del alma humana y del ser humano en su totalidad. Al abrir nuevos caminos de pensamiento, inspirará mayor comprensión e interés en el estudio de las Sagradas Escrituras y ayudará a todo el que los busque a resolver los problemas de la vida. No queremos dar la impresión de que el lector encontrará aquí el principio y el fin de toda simbología bíblica, ni de las fases de la verdad que puedan desarrollarse de ello. Muchas de las interpretaciones son sugeridas y no terminantes. Por ejemplo, las escrituras encubren el significado metafísico con nombres de pueblos, ríos, mares, etc. El nombre de cada persona o de cada cosa en las escrituras tiene un significado interior, digamos el pueblo de Belén, donde nació Jesús, significa casa de pan, e indica el plexo nervioso de la boca del estómago, a través del cual, la sustancia universal se une a los productos químicos del metabolismo corporal ya refinados y espiritualizados, y es en este centro que son generados gradualmente los elementos que irán a formar el cuerpo espiritualizado del hombre Cristo. Jesús nació en Belén de Judea. Todo es mente, y todas las formas materiales representan, como quien dice, retratos de ideas. Al estudiar el retrato,
adquirimos un concepto de la idea que éste representa, por EJ, la Estatua de la Libertad a la entrada del puerto de Nueva York, y mundialmente conocida, muestra a la diosa iluminando al mundo, y es el retrato de una idea que todo el mundo comprende. Representa la majestad de la libertad americana. Asimismo, los relatos hebreos son ideas representadas gráficamente. El cielo es representación de ideas espirituales. La tierra significa pensamientos materiales y manifestación del mundo exterior, y la luz significa la comprensión. Así, el producto del primer día de la creación está archivado en el Génesis como cielo, tierra y luz. El firmamento, en el medio de las aguas, representa la fe porque las aguas representan las variables condiciones del diario vivir que es la base de nuestra evolución. Cuando utilizamos la fe, separamos lo que está arriba, lo espiritual, de lo que está abajo, lo material, y el resultado es armonía o cielo. Por leyes de atracción y correspondencia, véase el tercer libro de la serie Metafísicas al alcance de todos, el 7 maravilloso, de la misma autora. Cuando una persona abre la Biblia, los 3 primeros versículos en que caiga su mirada, se referirán al momento que está viviendo, y en esos 3 versículos se presenta el problema explicado, el comienzo de una enseñanza que la meditación completará. Si al lector le correspondiere algo con respecto a un rey, por EJ, digamos que has abierto en -2 Reyes, cap. 24, 1, en sus días subió Nabucodonosor rey de Babilonia y Joaquín le estuvo sometido 3 años, luego volvió a rebelarse contra él. 2. Yahvé envió contra Joaquín partidas de caldeos, bandas de sirios, tropas de moabitas y partidas de ammonitas, y las mandó contra Judá para destruirlas, conforme a la palabra que Yahvé pronunciara mediante sus siervos los profetas. 3. Mas en verdad esto sobrevino a Judá por disposición de Yahvé para quitarlo de su presencia, a causa de todos los pecados que Manasés había cometido. Esto no te dice nada, ni al parecer tiene nada que ver con tu problema del momento, si lo tomas literalmente o lo que llamamos letra muerta, pero como decía Jesús, la letra mata y el espíritu da vida. Lo primero que tienes que hacer es pensar y decir, la sabiduría divina está conmigo y me está iluminando ahora, y seguir los pasos que te explicaremos más adelante. Por ahora te voy a adelantar la solución. Así como en psicología, la figura central representa siempre el soñador. En la Biblia, la figura principal del relato siempre representa al consultante. Por consiguiente, la figura principal de este relato es la combinación de Nabucodonosor y Joaquín. Los reyes en la Biblia significan la voluntad que impera en el momento. Nabucodonosor simboliza la voluntad imperiosa sin consideración ni pensamiento espiritual, completamente dominado por sus conocimientos intelectuales y a su vez dominando a Joaquín. Joaquín representa el comienzo de la conciencia espiritual, pero aún débil y vacilante. Todavía puede más la voluntad y los hábitos erróneos de Nabucodonosor. Fíjate que Nabucodonosor es rey de Babilonia, significando que es un periodo de confusión para el individuo, ya que Babilonia es símbolo de confusión. Pero Joaquín, la conciencia espiritual, que es dirigida por el yo superior, Yahvé o yo soy, decide que ya es tiempo de poner fin a la confusión y hace revelarse a Joaquín, produciendo luchas terminantes entre caldeos, sirios, moabitas y amonitas. Dice el texto que les mandó contra Judá para destruirlas. Judá es la morada del yo soy, Yahvé, y todo lo que toque el borde de esta morada, el borde de su manto, es instantáneamente purificado, transmutado, o sea disuelta la apariencia del mal y restituida la energía mal usada a su integridad original. Cuando a veces parece revolverse nuestro mundo surgiendo inesperados problemas y complicándose nuestra existencia, es lo que metafísicamente se llama crucifixión, o sea, que el yo soy lleva a un punto crucial una serie de errores que estamos cometiendo, para destruirlos, para ponerlos en contacto con la nueva conciencia espiritual y que de este contacto se quemen, se destruyan. Los pecados de Manasés significa la acumulación o la repetición de aquellos errores hasta que tiene que sobrevenir una reacción. Manasés y Efraín, hermanos gemelos, representan en la Biblia la afirmación y la negación. La afirmación se acumula. La negación disuelve. La referencia a las partidas de caldeos, bandas de sirios, tropas de moabitas y partidas de anunonitas, significan una serie de luchas internas y de problemas exteriores que acosan al individuo. Por EJ, en la vida diaria una persona encuentra un problema de trabajo, una lucha en su hogar, un problema sexual, una carencia monetaria. Una cosa no se relaciona con la otra, pero todo en conjunto ayuda a confundirlo, y como ya dijimos, a veces se presenta esa situación para disolver un nudo gordiano de errores y molestias psicológicas que producen sus efectos negativos en el exterior. Esta es, pues, la introducción para irte preparando la comprensión de la Biblia.
En el próximo número te daremos el primer capítulo de Génesis. Y a continuación de esto, vamos a poner un glosario de términos usados en esta introducción para tu mayor facilidad, para que te sirva como especie de diccionario. Un consejito: ve coleccionando todas las revistas porque te serán de invalorable curso de muchas materias metafísicas. Del Diccionario Metafísico de la Biblia. Cielo es un estado de conciencia en el cual están armonizados el alma, el cuerpo y el yo superior. Los maestros de metafísicas encuentran su mayor dificultad en lograr que los estudiantes comprendan que el cielo bíblico es una condición de la mente. El Maestro Jesús jamás describió el cielo como siendo un lugar localizado en algún reino distante, a pesar de que el Maestro insistió en que el cielo era un estado de conciencia. La gran masa de cristianos aún creen que el cielo es un lugar a donde van, después de la muerte, los que han aceptado a Jesús. En la Biblia no hay autoridad para semejante doctrina. Si un lugar semejante existiera, estaría allí descrito claramente y el Maestro no hubiera dado parábola tras parábola e ilustración tras ilustración, para demostrar que es un estado de conciencia que el hombre ha de lograr. Cielo es un estado mental ideal. Tierra es la manifestación de lo pensando. Luz, símbolo de inteligencia. Firmamento, la fe en el poder mental. Una convicción firme en la conciencia. Agua tiene diferentes aspectos, como debilidad, negatividad, emotividad, limpieza, poder mental y en algunos casos energía vital. Judá, alabanza a Jehová, yo soy. La alabanza es la facultad espiritual que acumula y aumenta. La oración debe ser una acción de gracia jubilosa en lugar de una súplica. La alabanza aviva la mente y hace extraer magnéticamente del reino de las causas aquello que cumple nuestros deseos. Rey siempre representa una función de la voluntad. Nabucodonosor representa la voluntad humana apoyada en el intelecto humano, lo cual produce el juicio humano. Rey siempre representa una función de la voluntad y la voluntad atrincherada en el conocimiento intelectual y dándole su plena atención a los conocimientos materiales es muy poderosa hasta cierto punto, pero llega un momento en que se da cuenta de su debilidad e ineptitud como le sucedió a Nabucodonosor. También representa al niño voluntarioso que quiere satisfacer todos los deseos de su alma, sean buenos o inconvenientes para él. Joaquín representa la conciencia espiritual recién formada y aún vacilante. Caldeos representa los pensamientos del plano psíquico basados en la magia, brujería, astrología, ocultismo, presumiendo de espirituales. Así engañan al individuo impidiéndole el contacto espiritual y el bien que busca. La gente de Caldea, en el tiempo del cautiverio, eran los intelectuales, los filósofos, mágicos, magos y consejeros de Babilonia, y esto, metafísicamente, son los pensamientos psíquicos que conectan al individuo con el plano astral. No son espirituales, brillan con luz reflejada. Moabitas representan la depravación y la lujuria. Ammonitas representan toda clase de creencias contagiadas por la opinión pública sin ninguna base justificada. Sirios representan los pensamientos del intelecto que se resisten y pelean contra la conciencia espiritual o Israel. Introducción a la verdad cósmica por la Gran Hermandad Blanca. Aunque el contenido de este capítulo no sea nuevo para el discípulo de los ascendidos maestros, tiene por objetivo provocar el interés de aquellos otros que deseen alcanzar más allá del pensamiento ortodoxo. Esto concuerda con el plan evolutivo que los maestros han trazado para la Tierra y que manifestará a medida que progrese la nueva era. 1. El corazón central de la creación. El corazón central del universo al cual la humanidad decidió llamar Dios, luego designado por muchos canales de pensamiento espiritual como el gran sol central, es literal, práctica y absolutamente la fuente de cada alma individual destinada a alcanzar la maestría de la energía, que forma el latido de su corazón y la esencia de su vida. La gran omnipresencia universal, siendo la primera causa, crea, como esa gran omnipresencia universal es vida, todo lo que de allí emana, es también vida, está viviente, por lo tanto, es una entidad. Sus creaciones son ideas. Hasta el hombre es una idea exteriorizada viviente. Todas las ideas son entidades con vida, inteligencia, amor y sentimiento. El plan divino consiste en que cada individuo tenga libertad para manifestar el potencial divino y desarrollar cada germen de idea hacia su futura grandeza, según el temperamento peculiar de ese individuo. 2. El poder contenido en el silencio. Describir el corazón de esa gran omnipresencia universal, es una empresa que no puede fielmente ser expresada en palabras, pero dentro de ese gran corazón cósmico, existe un lugar que ha sido llamado por muchos nombres. En años recientes, ha llegado a conocerse como el gran silencio,
pero no importa el nombre que se le dé, es un lugar de quietud, de donde ha surgido este universo y cada ser, grande o pequeño por igual. Es el hogar, en su sentido más cierto y profundo. Es la serenidad, la seguridad y la comprensión. Es el amor sin censura, y la paz que no tiene precio. Es luz como el sol más exquisito que pueda concebirse y no obstante es sereno como el atardecer. Es silencioso como el sol en el cielo, y sin embargo está lleno de sonidos en perfecta armonía. En el corazón de esta exquisita quietud, se encuentran todos los seres que han dominado al ser exterior, y también se ve el plan divino para cada criatura. Para que un individuo entre en ese lugar del silencio con el deseo de ser un mentor silencioso de su propio mundo, debe pensar que este gran silencio es el reino de los cielos, la más elevada expresión de la belleza, la cultura, el amor y la luz que la mente y corazón sean capaces de concebir. Ahora, cada pensamiento, cada sentimiento y cada acción suya se sumará a la belleza de ese reino o destruirá su armonía, y sus palabras deben ser escogidas cuidadosamente para que merezca entrar en él. 3. El camino a la maestría. El estudiante que desea cumplir su divino destino ha preguntado a la vida, mental y emocionalmente cuál es su propósito y su meta. A él se le revela el sendero superior y se le dan ciertos ejercicios para que se controle y supere de modo que el camino que conscientemente se desprenda de su cuerpo, se le manifieste como el sendero. Cuando un individuo así teje, de su propia energía ese sendero de luz sobre el cual pasará camino a la maestría, ya no necesitará seguir vías tortuosas, sino un camino recto y progresivo de luz y vida, que finalmente lo lleva a la meta de libertad, maestría y perfección. Si el estudiante es sincero, honesto y está decidido a hacer una ayuda en el progreso de la humanidad, el maestro, en cooperación con su ser crístico, yo superior, pondrá en movimiento ciertas causas por las cuales puedan ser sublimados los puntos débiles del individuo para el mayor trabajo al cual se enfrentará. Estas causas y sus efectos resultantes, a veces proyectan al estudiante a una serie de experiencias turbulentas, pero no obstante fortalecen la fibra de su naturaleza. El camino a la maestría, es el camino a la renunciación de todas las cosas y personas que sean un obstáculo para lograr esa meta. El estudiante, en paz y suavemente, con firmeza de propósito debe entrar en el sendero, cree que entra solo, pero no es así. Jamás se está solo. No se puede estar solo. Siempre se está acompañado por el yo superior que es el ser divino en cada uno. Es una entidad gloriosa y amorosísima en quien se debe pensar mucho. 4. La voluntad de la gran omnipresencia universal. La voluntad de la gran omnipresencia universal para todo lo creado es el bien. No existe el aspecto negativo de la voluntad todopoderosa quien creó este planeta y todo lo que habita en él. La enfermedad, la vejez, la desintegración, la pobreza y aún la muerte, son un insulto al Padre Amor. La conciencia que piensa, siente y que gobierna este universo, inmediatamente exterioriza lo que está dentro de sí mismo. Por lo tanto, su voluntad es que cada persona sea un maestro, un sol de libertad, la corona de los Elohim sobre su cabeza, el cetro de la magnetización en su mano, el manto de la realización sobre su cuerpo, y el aroma de su propia divinidad irradiando a través de él para bendecir toda vida. 5. Energía y vibración. No existe en el universo un ser sin vibración e irradiación resultantes de causas conscientes o inconscientes. Toda la energía en el universo está constantemente emitiendo radiación y la cualidad de esa radiación realmente representa todo el problema de la redención humana en cuanto al servicio que los maestros ascendidos prestan al hombre. El grado de evolución de cada individuo determina la intensidad y el largo de los rayos de radiación que salen de él. Mientras más alto se eleve en la escalera espiritual, mayor será el área que cubran las ondas de energía que de él salen. La responsabilidad por el conocimiento y el desarrollo espiritual es mucho mayor que lo que comprende el estudiante, quien ansía conocimientos, poder y el uso completo del fuego sagrado, porque conlleva la obligación de controlar y derramar por medio de la radiación de su ser, solo esas cualidades que enriquecerán al universo por medio del mayor alcance de su aura aumentada. Si el hombre pudiera aún solo parcialmente comprender las leyes que gobiernan la energía y la vibración, ya estaría avanzando en el camino de la maestría propia. Como parte de su entrenamiento llegará a la comprensión de que el poder de crear vibraciones no es solo una responsabilidad, sino una oportunidad por la cual la maestría y la divinidad pueden ser experimentadas a través del ego individualizado. 6. Pentagrama de luz y notas musicales. El flujo de energía desde el corazón de la presencia, yo soy, hasta el interior del corazón físico, es un río de luz prismática de pulsaciones rápidas. Si esta vibración pudiese ser reducida a la vibración de la vista física, se vería que cada electrón que compone esta llama lleva un diseño distinto, absolutamente singular porque difiere de todos los otros patrones.
El pensamiento y el sentimiento del individuo moldean esta energía dándole formas que llevan este diseño distintivo, enviándola hacia el universo por medio de los pensamientos, los sentimientos, la palabra hablada y la acción. El patrón de la corriente de vida en sí es neutral, pero el sentimiento liberado a través de ella determina su radiación. Si el sentimiento es armonioso, bendecirá a toda la humanidad, pero si es inarmonioso, la responsabilidad por toda vida que afecte de modo discordante será de la persona que la envíe. El individuo debe responder a la vida por los efectos de su energía, buena o mala, sobre el universo. La nota tónica de la corriente de vida individual es un tono musical que emana de los electrones que comprenden al ser divino individual, el cual, si no está tocado por energía discordante dentro del reino físico, constantemente envolvería al individuo en una substancia armoniosa a través de la cual ni la desgracia ni la discordia de cualquier tipo podría penetrar. Muchas de las melodías de nuestro mundo material incluyen las notas tónicas quizás de los individuos que las hicieron brotar, o de los miembros de las huestes angélicas quienes inspiraron la música por medio de un canal receptivo. Es completamente evidente, en consecuencia, que la gran omnipresencia universal, en su amor y misericordia, ha provisto adecuadamente a la humanidad con los dones que mantendrían un paraíso permanente en la tierra, si el hombre mirara lejos de sí y de la destrucción, lo suficiente para que los poderes divinos se afirmasen. 7. El aliento divino está dentro de la palabra hablada, y es el poder creador que moldea la substancia universal de luz, en formas que corresponden al patrón que la expresión hablada crea, ya se refiere a personas, lugares, condiciones o cosas. A través del tiempo, la conciencia de la humanidad se ha cargado con imperfección por el mal uso de la energía divina en el hablar, creando así, muchas formas distorsionadas, mantenidas vivas por la misma energía con que fueron creadas. Si las palabras habladas dan paz y armonía, la conciencia resplandece con la luz de la divinidad, y el individuo se convierte en una presencia confortadora para toda vida que lo rodee. Así, la vida calificada por el aliento, es atraída hacia el cuerpo, envuelta en la substancia de la conciencia, y expirada de nuevo para contribuir a la herencia de la raza, para bien o para mal, de acuerdo con el estado periódico de la conciencia. 8. Paz y confort. La paz y el bienestar son esenciales para el crecimiento espiritual de toda vida, desde el más pequeño elemental, hasta los seres más grandes, aún evolucionando en los planos más altos de existencia. Igualmente, está comprendida dentro del alcance y naturaleza de toda vida, irradiar sentimientos de paz y bienestar, y cuando el hombre reemplace las emanaciones egoístas de la conciencia humana por la paz del espíritu, ciertamente el reino de los cielos se manifestará en la tierra. Aunque toda vida requiere ser confortada, existen pocos individuos que desean aprender cómo convertirse a sí mismos en presencias confortadoras, pero si cada uno comprendiera la importancia de hacer un esfuerzo para mantener una acción vibratoria de paz y armonía, esto proveería los canales requeridos para que las huestes ascendidas proyectasen por medio de ellos ese bienestar divino al mundo de las formas. 9. Amor divino. Cada virtud que el hombre se enorgullece de poseer, es una parte indisoluble de la naturaleza divina y que él siente que es suya, porque la contemplación de esta naturaleza cósmica indivisible es muy difícil para él. El amor de la gran omnipresencia universal, lo envuelve todo, llenando completamente el universo, y no existe un espacio donde el amor no esté manifestado. 10. La gran hermandad blanca. Cuando el individuo en su estudio de las leyes superiores encuentra que ha llegado a cierto punto en el sendero de la evolución, sorprendentemente, la deidad deja de ser un principio abstracto como lo enseñan algunos metafísicos. En cambio, entra en contacto directo con ciertos seres cósmicos quienes por mérito individual, les ha sido dada la responsabilidad de ayudar a la evolución del universo. Estos seres son los ascendidos maestros de amor y sabiduría, quienes forman la orden conocida como la Gran Hermandad Blanca. Solo por la dedicación voluntaria de vida calificada, lo hacen a uno miembro honorario de esta gran orden, cuyo propósito y servicio en el esquema de la evolución es enseñar al hombre cómo crear y sostener la perfección. Cuando una inteligencia ofrece voluntariamente aportar su don diario de vida para ayudar en la evolución de todo el plan, tal ser es aceptado por la hermandad y se convierte en parte de ella. Tu nombre, sea Pedro, Juan o Diego, Petra, Juan o Santiago, te acompaña por virtud de una computación tan exacta, que no se le compara a la más excelente maquinaria IBM. Antes de tu nacer, la esencia de tu trayectoria a través de las edades, entra con tu átomo permanente al piquito inferior de tu corazón, y allí permanece hasta que tú vuelvas a dejar el envoltorio físico de este lado del velo, o sea en el planeta Tierra. Una vez del lado, allá, y mientras duermes, el sueño de los justos, que dura tal vez unas cuantas semanas, en términos terrenos, se hace un nuevo ajuste en tu átomo permanente.
Se cataloga toda la experiencia que acabas de atravesar en esta última vida, se determina sabiamente. Lo que ha sido cantidad se resuelve en calidad, y cuando estés de nuevo despierto, comenzarás a estudiar, apreciar y reconocer tú mismo, lo bueno y lo malo de la forma en que te comportaste, y tú mismo pedirás reencarnar o no, para redimir, compensar y corregir tu conducta, así como también cobrar lo que tienes en merecimientos, ya que no pueden ser gozados sino en la materia. Tu nombre es un archivo. Es una ficha que te marca. Que indica tu altura en el plano en que actúas. Tú mismo le inspiras tu nombre, o sea el nombre que mereces, a tu madre, cuando estás en su vientre, y es tu madre la única que tiene el deber y el derecho de anunciar el nombre que has de llevar. Por ningún motivo se debe permitir que el nombre de una criatura por nacer sea escogido por el padre, los abuelos, padrinos, familiares o amigos. Solo la madre sabe lo que el niño desea por derecho de conciencia. Muchos casos de frustración, bloques psicológicos, torceduras de carácter etc., se registran porque el ego lucha contra una vibración enemiga a la suya, y que le produce el nombre que por deferencia a una tía, le han endosado para toda la vida. Estudia tu nombre. Búscale el símbolo. Si no te simpatiza, cámbialo. No continúes luciendo una etiqueta falsa. No debes temer el disgusto o resentimiento que puedas causar a la persona por quien cargas un seudónimo errado. Recuerda que se trata de tu legítimo derecho y propiedad. Sentirás una gran liberación y una transformación instantánea en tu carácter cuando te reinstales en tu propio plano con tu propio nombre. ¿Cuántas personas sufren de mal humor, temores infundados, de timidez, de sensaciones de limitación y complejos de inferioridad, porque la vibración ajena del nombre que cargan, que oyen, que firman, que aceptan contra todo su instinto, está en perenne lucha contra la propia verdad? Caracas, marzo de 1970. Protesta siempre. Cada vez que tu mente, tu conciencia terrena, te acuse de algún defecto, protesta. No le permitas ni a ella ni a nadie más, que te tilden de cosa alguna que no sea perfecta. Tal como estás leyendo, protesta. Di, imposible. No acepto. Yo no soy así. Yo soy perfecto. No te dejes llamar flojo ja, ni desordenado da, ni sucio sia, ni pesado da, ni gordo da, ni nada, absolutamente nada, te repito, que no sea perfecto. Protesta. No aceptes y di inmediatamente, imposible. Si yo soy perfecto, ¿cómo voy a ser, flojo, gordo, pesado, etc.? Entiende, que lo que se cree imperfecta es la conciencia carnal o terrena, y al creerse tal, lo manifiesta. Tu empeño debe ser limpiarte el subconsciente de esas creencias falsas. Al decir, yo soy perfecto tu yo superior lo confirma, tu subconsciente lo acepta y tu conciencia carnal comienza a transformarse. Protesta siempre. No sabes aún lo agradable que es sentirse con toda la razón. Sentirse bueno, libre de acusaciones, pero no vayas a creer que te vas a volver vanidoso, ni orgulloso, ni conformista. Todo lo contrario. Te vas a convertir en la nueva creencia, perfecto. Es una sensación nueva. Un nuevo pensamiento. No nos creas. Pruébalo. Consultorio caso MSC. MSC vino a verme, llorando a lágrima suelta. Tuve que esperar unos minutos hasta que se serenara lo suficiente para que pudiera contarme lo que le ocurría. Parece que tenía varios años de amores con un señor que no acababa de decidirse por el matrimonio, por más que ella condicionaba todo para animarlo. Ya anteriormente me había consultado, y yo le había enseñado el tratamiento apropiado para esos casos, pero nada lograba, hasta este día en que me vino a consultar y en el cual ella consideraba que su vida se había destrozado. El joven no era venezolano. Era nativo de otra nación sudamericana, y se había ido a su tierra a pasar unos días. De allá le escribió a MSC diciéndole que se casaba por allá con su antigua novia. MSC estaba desolada, y una amiga le había aconsejado que fuera donde una doña, que se especializa en trabajos, para que le echara una broma a la fulana novia, aquella, pero ella prefirió consultarme antes de proceder. La felicité por su buena decisión, ya que los tales trabajos se devuelven hacia quienes los efectúan, y MSC se encontraría al fin y al cabo en unas tinieblas mentales y espirituales, que le costaría mucho salir de ellas. Simplemente le recordé el tratamiento que habíamos hecho anteriormente y que fue lo que impulsó al joven a tomar una decisión definitiva. Naturalmente MS pensó lo que estarás tú pensando ahora, bonita forma de resolverse el problema, apartándome el novio, echándolo lejos y casándolo con otra.
Pero yo le expliqué la verdad metafísica de la situación, le recomendé decir unas afirmaciones, y al cuarto de hora salió MSC de mi consultorio, radiante, sonriente y dándole gracias al Padre por su sabiduría infinita. Aquí está el tratamiento número 1 que hizo MSC por instrucción mía la primera vez que vino solicitando un remedio para que el joven decidiera casarse con ella. Primeramente le recordé el derecho de conciencia, o sea, que lo que es mío por derecho de conciencia no puede alejárseme, ni perderse, ni ser robado, y la secuela, lo que no me pertenece, ni lo necesito, ni lo quiero, ver el número 1 de la serie Metafísica al alcance de todos, de Connie Méndez. Segundo, le advertí que debía perdonar al novio y perdonarse ella misma. Tercero, debía decir, te suelto y te dejo ir. Esto lo rechazó al principio, pero luego lo dijo cuando comprendió el lema metafísico que dice, mano abierta agarra duro. Todo aquel a quien uno mantiene atado con el pensamiento, con la voluntad, con la intención, con el deseo y con la palabra, se siente prisionero y loco por soltarse, y generalmente lo logra a expensas de su carcelera o carcelero, pues se la pasan en consecuencia buscando aventuritas con el sexo opuesto. La afirmación les llega en la forma de una sensación de libertad poco usual, y por lo mismo se sienten alarmados. Creen que la amada o el amado los ha abandonado y se aferran entonces a su amor, y es seguro que no vuelven a buscar ni desear apartarse. Esto es, por supuesto, siempre que la pareja se pertenezcan mutuamente por derecho de conciencia, o porque sean realmente almas gemelas, o medias naranjas, o que la unión esté en ley por cualquier otro motivo generalmente karmático o dharmático, asterisco porque, si no son afines por ley, es decir, que no se pertenecen por derecho de conciencia, el tratamiento los suelta y los coloca en donde corresponde. El joven que se ausentó a su tierra, fue libertado por el tratamiento y colocado armoniosamente donde le correspondía, con su antigua novia, en quien, entre paréntesis, tenía una hijita natural que bien merecía la presencia de su padre y la normalidad de un hogar bien constituido. MSC vio inmediatamente cómo hubiera sido de incorrecto y malvado que ella procediera a enviarle un trabajo maléfico a la madre novia. El tratamiento metafísico le abrió los ojos y la puso a ella en el caso de la otra, y como todo se devuelve, el pensamiento bondadoso le regresó y le hizo ver lo que había de bien para ella, que se resume en lo siguiente: como ese joven no le pertenece por derecho propio de conciencia, al ella darse cuenta de esta verdad, procedió por instrucción mía, a invocar, decretar y afirmar su bien. En este caso, su bien o su deseo es su amor verdadero, su Señor en la tierra, su compañero ideal, que existe porque ella lo desea, lo necesita y lo espera. Si no estuviera en ley, en su corriente de vida, en su derecho de conciencia, ella no sentiría el vado ni la necesidad. Esto es absolutamente matemático e inmutable. Karma es el efecto de una causa establecida, o sea el castigo de una ley quebrantada en otra reencarnación. Dharma es un premio esperado por causa meritoria. El Cristo interior, al aceptar la lógica infalible de una aseveración semejante, le habla al ego, lo consuela, lo conforta, le da fuerzas y lo asciende a un estado de alegría increíble. SMC salió pues radiante, sonriente, llena de fe y esperando su amor que ya la está buscando. No le queda más que rodearlo con llama rosa y llenar el vacío que ha quedado en su vida también con llama rosa, para que se atraigan, magnetismo rosa con magnetismo rosa. Es infalible. En una próxima ocasión te daré el resultado de este caso. A propósito de la píldora caso M vino a consultar muy nerviosa porque estaba embarazada, tiene varios niños y el marido está apenas comenzando un nuevo trabajo que todavía no le produce como para cubrir los gastos de un nuevo hijo. Lo primero que le pregunté fue, ¿tú no quieres esa situación? Me contestó que no. No la quería. Entonces, háblale a ese ego. Dile que tú no lo puedes aceptar, que se retire porque tú tampoco deseas matarlo. Luego pídele a tu yo superior que te proteja y te libere de cometer un acto destructivo y que, en armonía para ese ego y para todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta te solucione el problema. Al día siguiente me llamó para decirme que mientras ella dormía, se había ido la criatura sin ningún inconveniente y que todo estaba de nuevo normal. Todo lo arregla el yo superior antes, durante o después, sin necesidad de recurrir a píldoras ni medidas drásticas. El todo es conocer la verdad y ella te hará libre, como enseñó el Maestro Jesús. Este es el modo como la metafísica soluciona los casos análogos. Tú sabes ya que el yo quiero y el yo no quiero son todopoderosos. Ver el libro número 1, Metafísicas al alcance de todos,
capítulo 3, la fórmula infalible. Por eso le pregunté a esta señora si ella no quería a ese niño. No le pregunté si lo amaba. Era para obligarla a expresar su voluntad. Una vez expresada esta, la naturaleza procede a cumplirla en la forma que se desee. Como te estarás dando cuenta, existe un estado de ignorancia realmente escandaloso allí donde menos debe existir, desde las más altas esferas intelectuales, religiosas y científicas, hasta las más bajas, o sea, una urgencia vital de aprender la verdad metafísica, pues un maestro muy moderno dice que mientras los ricos logran más y más dinero, los pobres logran más y más hijos, y este desequilibrio se nivela totalmente, no con el comunismo, sino con el pensamiento creador corregido. Caso PM sufría muchas molestias por la falta de teléfono. Tenía mucho tiempo esperando que hubiera un número disponible en la sección donde él vivía, y como le sucede a la mayoría aún siendo discípulo de metafísicas, no se le había ocurrido que tal situación se pudiera solucionar por la vía espiritual. Un día atinó a mencionar en esta oficina, que no podía comunicarse de su casa, por no poseer teléfono. Le aclaramos su error. Tiene usted que elevar su conciencia lo más alto posible. ¿Y cómo se logra eso?, preguntó. Simplemente, se da cuenta de que si todos somos uno en espíritu, todos estamos en constante comunicación. ¿Y entonces qué pasa?, volvió a preguntar. Pues ya usted sabe que tiene que afirmar su pensamiento con la palabra, que es el verbo, o el logos. ¿Y cómo lo expreso? No aceptó la evidencia de que no tengo posibilidad de comunicarme con mis hermanos humanos. Si somos un solo espíritu manifestado en infinidad de formas, reclamo mi derecho por ley de correspondencia, ver las leyes universales, maravilloso número 7. Gracias Padre que la verdad ya se me está manifestando. A los 2 días nos llamó de su propio teléfono que habían venido a instalarle hacía unos momentos. Con un agravante, nos dijo, y es que los empleados de la compañía no se explican este caso porque hay una cola de nombres esperando. A nosotros ya no nos sorprenden semejantes, agravantes, accidentes, etc., ya que sabemos que uno con Dios es la mayoría, y que el que conoce la ley espiritual y la cumple, triunfa por encima de todos los que no la conocen. La afirmación que hizo, fue el cumplimiento de la ley. Nuestro lema, lo que no puedas aceptar, déjalo pasar pero sigue leyendo. Revista Metafísica, El Nuevo Pensamiento, directora, Connie Méndez año 1, número 2, mayo, 1970 carta editorial queridos condiscípulos, tengo una amiga metafísica en Nueva York, que tiene el sueño dorado de convencer, algún día, a la prensa americana a que implante el día de la buena noticia, entre tantos, día de esto y día de aquello, que abundan en el calendario actual. La idea es, por supuesto, eliminar en ese día todas las noticias negativas y destructivas de todos los periódicos y darle cabida únicamente a lo bueno. Paséate un minuto por lo que esto significaría. ¿Cuál es el ideal metafísico? Lograr ver el bien en todo, para que se manifieste el bien en todo, una vez por todas. ¿No es así? Pues bien, date cuenta que ese día habría que prepararlo con bastante anticipación, el mundo noticioso tendría que buscar y acumular mucha cosa buena con que llenar toda la prensa, cosas que en su tarea diaria barren a un lado precisamente porque no constituye material escandaloso. Es la especulación de las emociones destructivas, por un elemento que ignora lo que hace realmente. El mundo pide paz y felicidad y ese elemento cree que lo que pide es sensación de conflicto en el alma. No necesito recordarte lo contagioso de una vibración. Ni tampoco el efecto logarítmico que posee con relación a su frecuencia ascendente. Es decir, que mientras más alta y pura la vibración, más poderosa y más campo abarca. De manera que el gran día explota en más de 150 millones de mentes que piensan, leen y comentan únicamente el bien en las próximas 24 horas, o sea el tiempo suficiente para que se solucionen todos los problemas, se curen todas las enfermedades y se transmute todo lo malo en bueno. Al buen entendedor metafísico, pocas explicaciones le bastan, pero lo que interesa es que recuerdes que el maravilloso efecto de esa causa sería la comprobación instantánea de las leyes de mentalismo, polaridad, ritmo y causa y efecto, todo de un solo golpe, ante un mundo que no volvería de su asombro y volaría a instruirse en la verdad metafísica, ya que, por sus frutos los conoceréis. Pues ya tú y yo hemos lanzado la primera piedra al unir nuestras dos mentes en este pequeño estudio, y sin levantar un dedo más, veremos establecido en un futuro próximo, en alguna parte, la fundación del Día de la Buena Nueva. Sigue cavilando y conversándolo. Para que se haga. Significado metafísico de los hippies,
la palabra inglesa, hip, significa cadera, la pronunciación fonética es hipe. Muchos creen que deriva del baile que ahora se estila, remolineando las caderas al son de una música, pero ese cadereo de rueda libre no es sino una de tantas expresiones jubilosas del sentir popular, muy propio de aquel que súbitamente se siente liberado de pesos, trabas y ataduras. La cosa no termina allí. El segundo concepto es que en el slang americano, argot o lenguaje popular, cuando alguien se muestra un tanto extraño, un poco loco o excéntrico, o algo obcecado, se dice de él, en tono de humorismo, ese está hipped, o sea, tiempo pretérito del verbo caderear, si caderear fuera verbo. Total que hippie es la forma indulgente y cariñosa, cadereadito o caderoncito. Un tercer concepto es el de la hipodérmica o la droga. Si dicen que está hipped o hipeado, quieren decir que está drogado. Este artículo no pretende resolver el problema que presentan los hippies a los que no son hippies. Simplemente dará el significado metafísico, y no dudamos que ayudará a comprenderlos, ayudará a vivir con ellos, a todo el que llegue a leernos. Ya tú sabes que el día 1 de mayo del año 1954 entramos de lleno a la era de Acuario. También sabes que el signo de Acuario representa a un hombre cargando una botija de agua al hombro, y que más abajo de sus pies muestra dos líneas ondulantes, una encima de la otra, una que va y otra que viene, y que esto significa corrientes, de aire, eléctricas, de agua, de fuerzas de pensamiento, de lo que sea, pero son corrientes nuevas, diferentes a todo lo anterior. El Apocalipsis, el cual estamos viviendo, lo dice textualmente, he aquí que haré todas las cosas nuevas. No dice que una u otra cosa, sino todas. Ya es tiempo, que el hombre y la mujer comiencen a usar la cabeza para otra cosa que entretenerse peinándola. Como ya tú sabes, todo contiene la verdad, de manera que no se puede uno limitar a un solo aspecto de la vida porque deja de conocer las demás. Por ejemplo, la astrología. El metafísico conoce la astrología pero no se fanatiza ni por ella ni por ningún otro ramo de la verdad. La usa, la emplea a la sazón y luego compara con otros conocimientos que lo que hacen es completar un todo. Andando la era, se estudiarán los signos zodiacales en el sentido de corroborar lo que ellos dicen. Y lo que pintan es un cuadro del hombre, su vida y su mundo, en cada signo vigente. La era misma va desarrollando el significado. Por ejemplo, la era de Piscis, el signo pasado, comenzó por la actuación de los pescadores como dirigentes mundiales, los apóstoles, que primero fueron pescadores y luego pescadores de hombres, desde su sede en el Vaticano. La era de Piscis era negativa como el agua, pesada como el mar, lenta y oscura como el fondo del océano. La literatura era llorona, interminable y complicada como los culebrones melodramáticos, que no son sino vástagos de aquellas anticuallas. Los viajes eran por mar. Una cabeza de pez con la boca abierta es lo que adorna la cabeza de las autoridades eclesiásticas. Las puertas y ventanas también se hacían con forma de cabeza de pez, góticas, y ya para terminar la era, cuando se acentúan todos los rasgos, como se agudizan los síntomas de una enfermedad cuando va a desaparecer o a hacer crisis, se hundió el barco en el mar con forma de pez, submarino, echó alas y se lanzó al aire, avión, como libertado por Acuario. Al mismo tiempo se descubrió la electricidad, el automóvil, el fonógrafo, el teléfono, el telégrafo. Corrientes, corrientes, corrientes. El hombre que superó el agua, que dominó la limitación del mar, esa hormiga humana que se cansó de tanto desmenuzar la misma tierrita siempre, descubrió con asombro el camino de las estrellas y entró en el nuevo mundo que anunció el Maestro Jesús. Ese hombrecito está simbolizado por el que carga la botija al hombro. Está libre de aquel peso. Lo que lleva es suficiente para regar su jardín. Estamos en una era positiva, de luz, inteligencia, liviana, aire, de nuevas ideas y nuevos pensamientos. La Biblia y el Maestro Jesús explican que el mundo nuevo, al cual le dan también el nombre de el reino de los cielos, entraría cuando caiga el manto de la vergüenza, y que pertenece a los niños. La juventud, los pavos, adolescentes, niños, la generación que surge es la que primero recibe las vibraciones de la era a la cual ellos pertenecen, y como juventud al fin, es natural que exageren todo. Esta era es además, la era de la libertad. Está bajo los auspicios de su avatar, el maestro Saint-Germain, que en todas sus encarnaciones trabajó por la liberación humana, y que trae el don de la llama violeta, transmutadora del karma. Así pues, los nacidos en esta era son hijos de la libertad, vienen sin ataduras, sin trabas ni prohibiciones,
y por lo tanto les es casi imposible soportar las limitaciones piscianas que les quieren imponer los viejos de la era pasada. El castellano es un idioma típicamente pisciano, lento, pesado, no se presta para abreviaciones dinámicas como el inglés. Todo hay que explicarlo pausadamente. Por eso todo llega retardado a las tierras latinas donde la letra es muerta. Claro está que esto lo aprecia mejor el que hable 2 o más idiomas. El latinoamericano tiene más desarrollo del cuerpo emocional, pero su cuerpo mental es menos ágil. El hippie es, pues, lo que dice su apodo, un tanto extraño, un poco loco, un mucho excéntrico, y cosa asombrosa para todo pisciano, el hippie está casi perfectamente acoplado a su era. Lo que le falta lo está adquiriendo, la experiencia que le dará el equilibrio perfecto para juzgar hasta donde se puede, comer de todos los frutos del paraíso, sin abusar, ya que el abuso es el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. En estos momentos del comienzo de la era, aún están abusando, y por lo tanto, están muriendo por cantidades, estropeando y estropeándose por cantidades. Nos hace mucha gracia cuando escuchamos a algún grande pisciano tratando de hablarle a un chico acuariano en términos prudentes sobre un tema imprudente, o viceversa, pues para el chico ya cayó el manto de la vergüenza, mientras que para el grande aún le es muy molesto abrírselo siquiera. Es el pisciano el que está contra la corriente, el que está verdaderamente caderón, por achantado y apoltronado en su era. La verdad es que ya pasó la época de los guantes de seda. Primeramente, ningún chico nace malicioso. Eso se lo enseñan los adultos. Para todo niño el pan es pan y el vino es vino. El momento es dificilísimo para los adultos cargados de prejuicios y tabús, pero jamás para el niño, y ese es el gran secreto de la era, que llegó el momento de superar la malicia y los prejuicios piscianos, pues con ellos a cuestas no aprenderemos jamás a beber el agua de la vida.